Ahí estamos. Ahí empezamos entonces la grabación. Bueno, hemos terminado la unidad la unidad 3, que era de direccionamiento. Estamos en esta capa, ¿no? Seguimos en la capa internet de TCP/IP. Y ahora vamos a empezar a ver el tema de encaminamiento. ¿Estamos? Es un tema muy importante, es bastante troncal en nuestra materia. Así que vamos a tratar de aprenderlo y entenderlo bien. Vamos a ver en varias clases, porque no vamos a poder verlo en una sola. Lo que vamos a ver hoy va a ser, o vamos a tratar de ver hoy, quizás no terminemos este último punto, es en qué consiste el encaminamiento a nivel general, cuál es la diferencia de encaminar en redes de datagramas y redes de circuitos virtuales, vamos a ver la diferencia. Y después vamos a entrar a ver lo que se llaman algoritmos de encaminamiento, qué requisitos tienen que cumplir esos algoritmos y qué tipos de encaminamientos hay. Básicamente hay dos tipos, que son encaminamiento estático y dinámico. Una vez que entendamos esto, vamos a empezar a ver cuál es la lógica de los diferentes algoritmos que pueden tener configurados los routers para poder encaminar. Esta primera parte es como teórica en relación a los algoritmos. Más adelante, cuando veamos lo que se llama encaminamiento en Internet, ahí vamos a ver protocolos específicos que usan todos estos algoritmos o algunos de estos algoritmos que vamos a estudiar acá. Es decir, que ahora quizás lo veamos teóricamente en el sentido de vamos a analizar cuál es la lógica del algoritmo, cómo funciona, cuál es el objetivo, y después vamos a configurar protocolos específicos en los routers. Bueno, perdón, el encaminamiento es una de las funciones principales de la capa de Internet. Cuando ustedes estudiaron la arquitectura TCP/IP, que está dividida en 4 capas, una de las capas, empezando de abajo hacia arriba sería la segunda, esta capa tiene 3 funciones importantes que son direccionamiento, encaminamiento y control de congestión. Esas son las 3 funciones. Direccionamiento ya lo vimos, estamos en la segunda función que sería encaminamiento. Para poder encaminar, lo que hacen los routers normalmente es representar la topología de la red mediante un grafo. Es decir, que se usa, vamos a ver que se aplica la teoría de grafos para el tema específico de encaminamiento. En estos grafos, los routers pasan a ser nodos y los enlaces serían los arcos que unen esos nodos. ¿Cuál es el objetivo de encaminar? O sea, ¿para qué existe el encaminamiento? Cuando existen varias rutas o varios caminos para llegar de un origen a un destino, entonces, por ejemplo, ustedes cuando salen de la casa, de su casa, de su departamento, y se dirigen hacia la facultad, no tienen una sola ruta o un solo camino. Pueden elegir entre muchos o múltiples caminos. Entonces, el objetivo del encaminamiento es elegir alguno de esos caminos, es decir, determinar qué ruta se va a seguir desde el origen hacia el destino, pero no es una ruta tomada al azar, sino que es una ruta bien definida en cuanto a que se analizó qué es lo mejor o cuáles son los aspectos a tener en cuenta para seleccionar esa ruta y no otra ruta. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta a nivel de encaminamiento para elegir qué ruta es mejor que otra? Por ejemplo, el mínimo costo, es decir, que hay rutas que hay que pagar para atravesar esos enlaces, entonces obviamente van a tener un mayor costo. Bueno, vamos a hacer una moción para cerrar la sesión. Si estamos a favor de mayoría, la cierro.
De paso, paso a avisarles que estamos grabando, así que gracias. Bueno, aquí estamos de nuevo. Perdón. Ah, no le avisé a Lucía que les dijera que ya volvió.
Igual creo que estamos todos, profe. Ah, Éramos 20 y pico hasta perfecto. recién, así que... Bueno, bueno. No, pero por ahí se fueron, se alejaron de la computadora, dejaron el Zoom, pero viste, se alejan un poquito y el celular lo Sí, llevan sí. a todos lados. Sí, eso Ahí puede está. ser. Bueno, vamos de nuevo. Qué bárbaro, los viernes siempre nos pasa algo a nosotros. Bueno, un jueves se cortó la luz, 5 horas, no pude dar clases ese día. Ahí no hubo forma. Yo seguía hablando, ahora no sé, sigue grabando, ¿no? Sí, bueno. Ustedes cuando sea así, pónganle una pausita, el que se quede de anfitrión, vieron que cuando se corta, es como que uno de ustedes asume al instante como anfitrión. El que detecte eso, lo pausa la grabación, si saben cómo hacerlo. Ahí a la derecha donde dice más, ponen pausar grabación, ¿estamos? Si no les va a quedar mucho silencio. Bueno, no sé qué había dicho de acá, o sea, ¿qué me escucharon? Porque yo seguía hablando como tonto hasta que me di cuenta que había desaparecido el Zoom. Sí, creo que este criterio administrativo, Ah, perfecto. Gracias, o Santiago. mínimo retardo, una vez. Bueno, bueno. Entonces, ¿cuál es el objetivo del encaminamiento? Cuando tenemos muchas rutas, cuando existen muchos caminos de un origen a un destino, elegir alguna de esas rutas, pero no así al voleo sin ninguna lógica, sino que se analiza, el algoritmo lo va a analizar las posibilidades y en base al criterio que se haya definido, ya sea por protocolo o al criterio que haya definido el administrador, se va a elegir una de esas rutas. Y esa es la ruta que se va a instalar, que se llama en la tabla de encaminamiento, ¿sí? Del router. Acá vamos a ver la diferencia entre encaminar en una red de circuitos virtuales y encaminar en una red de datagramas. Yo acá les puse redes de datagramas versus redes de circuitos virtuales. Vamos a analizar primero esta, la que está subrayada, ¿sí? Cómo se encamina en una red de circuito virtual. ¿Se acuerdan lo que era una red de circuito virtual? O sea, lo que era, mejor dicho, un circuito virtual. ¿Lo tienen en mente o no recuerdan nada? Deberían haberlo leído para el primer parcial, me parece. Bueno, se los resumo rápidamente. Hay dos tipos de redes. Las redes que se llaman de conmutación de paquetes y las redes de conmutación de circuitos. La red de conmutación de circuitos es la red telefónica, ¿sí? Que es cuando yo para poder llamar, para poder hablar o transmitir voz, necesito primero establecer una comunicación extremo a extremo. Es decir, que las redes de conmutación de circuitos tienen tres fases: la fase de establecimiento de la conexión, transferencia de datos y finalización de la conexión. En las redes de circuitos virtuales se reserva el ancho de banda de todo el enlace, todo el tiempo, mientras dura la comunicación. Pero si no viajan datos, lo mismo se reserva ese ancho de banda, entonces se subutiliza la red. Por ejemplo, si yo los llamo por teléfono a ustedes y les digo, espérenme un segundo y me voy y vuelvo a la media hora, esa media hora que yo no hablé, o sea que no hablamos, ni ustedes ni yo, estuvo reservado el canal, es decir, la red nos asignó ese canal, lo reservó todo el canal de extremo a extremo, por más que no haya habido transferencia de datos o de información. Por eso surgen lo que se llaman circuitos virtuales. Los circuitos virtuales, la idea es que antes de poder transmitir datos, se tiene que establecer un camino físico por donde van a viajar los datos, y una vez que se establece ese camino físico, que se llama circuito virtual, todos los datos van a viajar por ese mismo camino. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la conmutación de circuitos pura? Que se comparte. Bueno, vamos a ver si podemos seguir sin tantos cortes. Entonces, en las redes de circuitos virtuales, lo que se hace es,
Para poder transmitir los paquetes se tiene que abrir un circuito, establecer un camino, ¿sí? Abrir el circuito. ¿Quién es el que abre el circuito? El primer paquete. Entonces, el primer paquete, los routers lo van encaminando de acuerdo al destino donde vaya dirigido, van consultando, desencapsulan el paquete y observan o miran la IP de destino que viene en el paquete IP, y en base al consultar las tablas de encaminamiento, por ejemplo, cuando llega, acá yo se los puse ahí arriba, pero en realidad ese paquete viene de la PCA al router 1, una vez que llega ese paquete, entra por esta interfaz, el router tiene que decidir si lo saca por acá y por acá. En este caso decidió sacarlo por acá arriba hacia el router 2, y al router 2 le pasa lo mismo, cuando entra por esta interfaz, tiene que decidir si lo saca por esa interfaz o por esta. En este caso decidió sacarlo por acá. El primer paquete entonces va abriendo el circuito y va haciendo que los routers vayan creando unas tablas de conmutación, que se llama, donde dice el número de circuito, X o X número de circuito, sacarlo por tal interfaz. ¿Qué ventaja tiene la red de circuitos virtuales o el encaminamiento en redes de circuitos virtuales? Que el que abre el circuito, que es el primer paquete, es el más lento porque tiene que desencapsular hasta la capa IP, ¿sí? Pero los otros paquetes, el paquete 2, por ejemplo, ya el router no tiene que desencapsular hasta la capa 3, sino que desde la capa 2, que es ahí donde está establecido el número de circuito virtual, conmuta directamente, o sea, es mucho más rápido. Es mucho más rápido conmutar una vez que los paquetes, que el circuito ya está abierto. ¿Qué gran ventaja tenemos acá? Fíjense cómo fueron transmitidos los paquetes y cómo llegaron. Todos ordenaditos, ¿sí? ¿Por qué ordenados? Porque en las redes de circuitos virtuales se garantizan que todos los paquetes viajen por el mismo camino físico, desde un origen hacia el destino. Ahora, ¿qué pasa si se llega a apagar el router 2, por ejemplo? ¿Qué pasaría si se apaga el router 2? Sí, y supongamos que tenemos que enviar más paquetes. El router ¿Y 1 cambiaré la ruta? 3 y 4. Perfecto. Si se apaga el router 2, el circuito virtual se pierde, queda en la nada. Entonces, para continuar transmitiendo los otros paquetes, hay que de nuevo establecer el circuito. Es como si ustedes estuvieran hablando por teléfono y se corta la llamada. No pueden seguir hablando. Tienen que de nuevo teclear el número y establecer la llamada, y recién ahí empiezan a hablar. ¿Vamos? Entonces, no es muy robusto el tema del circuito virtual. Como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas: que la información llega perfectamente ordenada, ¿sí? Y como todos los paquetitos van a seguir el mismo camino físico, si uno quisiera garantizar lo que se llama calidad de servicio, que lo vamos a ver más adelante, ¿qué significa la calidad de servicio? Que los paquetes se encaminan de la manera más rápida para que fluyan con cierta rapidez y no se nos corte. Por ejemplo, cuando ustedes están viendo una película, que no se les corte, ¿sí? Que no se interrumpa. Entonces, si es un circuito virtual, como nosotros sabemos que todos los paquetes van a seguir el mismo camino físico, se puede reservar memoria en los routers, tiempo de procesamiento, ancho de banda de los enlaces. Se puede hacer cierta reserva para que estos routers no se saturen y no descarten paquetes. Vamos a la otra, al otro encaminamiento en redes de datagramas. Acá está subrayado datagramas. Profe, tengo Sí. una pregunta. A mí no me quedó claro cuál es la diferencia entre el circuito virtual entonces y la conmutación por circuitos. Bien, perfecto. Es algo parecido porque fíjate que se llama red de circuito. Hasta acá, conmutación de circuito, redes de circuitos. Lo importante acá es la palabra virtual. En la red de conmutación, o en la conmutación de circuito en general, la diferencia es que se reserva ancho de banda para la comunicación, se transmitan datos o no se transmitan datos. Eso se hace en la red de conmutación de circuito. Lo que decíamos recién, que si yo te hablo por teléfono y me quedo callada una hora, vamos a estar pagando, como quien dice, por ese circuito, se va a tarifar, se computa hacia la llamada ese costo porque estuvo todo el tiempo el circuito abierto, reservado, ¿sí? En cambio, y te puede llegar a dar ocupada la red. Si a todos se les antoja hablar por teléfono el Día de la Madre o en Navidad, puede que se sature la red porque hay tantos circuitos establecidos y como son dedicados, la red tiene una capacidad máxima. Entonces se puede llegar a saturar y te va a dar ocupado si vos querés establecer una llamada.
En cambio, en las redes de circuitos virtuales, lo de circuito significa que todos los paquetes o toda la información viaja por el mismo camino físico. A eso se refiere lo de circuito. Otra comparación es que se tiene que establecer el circuito, o sea, tiene las 3 fases: establecimiento, transferencia de datos y liberación. ¿Cuál es la ventaja? Que los datos acá, que van viajando por este circuito, no reservan el ancho de banda para ese circuito, sino que es simplemente cuando tienen que mandar un paquete, lo envían por el enlace. No es que este enlace se ve o se utiliza o se multiplexa para muchas comunicaciones distintas. En un momento determinado viajan paquetes de una sola comunicación, pero yo mando el paquete y libero el circuito para que se mande un paquete de otra comunicación. Mando otro paquete, se libera el circuito. Esa es la diferencia. Por eso se llama circuito virtual, porque no se reserva el ancho de banda para ese circuito. No sé si se alcanzó a entender, Tomás. Sí, profe, me quedó re claro, gracias. ¿Sí? Bueno. Bien, vamos entonces al encaminamiento en redes de datagramas. En este caso, la red de datagramas es lo mismo que decir conmutación de paquetes. ¿Y qué significa eso? Que en este caso, cada paquete se va a encaminar de manera individual. ¿Qué significa eso? En el método anterior de circuitos virtuales solamente se encaminaba el primero, que era el que iba abriendo el camino físico. El resto viajaban gratis, como quien dice, porque viajaban por el mismo camino que había abierto el otro, ¿sí? En cambio, en las redes de datagramas, estos paquetes van llegando uno a uno a los diferentes routers, y el router va a desencapsular cada paquete y lo va a encaminar en forma individual, consultando la dirección IP de destino que viene en el paquete y consultando la tabla de encaminamiento. En este caso encaminó el paquete 1 por esta ruta. Cuando le llega al router 1 el paquete 2, por ejemplo, lo podría encaminar por otra ruta distinta. ¿Sí? Cuando llegue el paquete 3, podría, yo acá se lo estoy exagerando, mandé el paquete 1 por este enlace, el 2 por acá arriba y el 3 acá en el medio. Y el 4, a ver por dónde, también por acá abajo. ¿Qué va a pasar? Como cada paquete se encamina de manera independiente, ¿qué les parece? ¿Será más rápido o más lento que las redes de circuitos virtuales? Es más lento porque Más lento, profe, cada ¿no? router tiene que fijarse a dónde le va a mandar en vez de mandarlo Exacto. directamente. Exacto, muy bien. ¿Y por qué es más lento? Porque tiene que desencapsular hasta la capa 3, hasta la capa IP. Es decir, que llegan los bits, desencapsula capa 2, llega a la capa 3, consulta en la tabla de encaminamiento y de nuevo tiene que encapsular capa 2, capa 1 y sale el paquete al siguiente salto. En el siguiente salto la misma tarea, desencapsulo hasta la capa 3, consulto tabla y encamino. Es decir, que es más lento. Si bien es más lento, pero es mucho más robusto. ¿Por qué? Porque si se llega a desactivar el router 2, el resto de paquetes directamente se encamina por otras rutas, ¿sí? No es como cuando estaba establecido el circuito virtual, que había que establecer de nuevo el circuito para que continuara la comunicación. Acá simplemente el paquete se encamina por otra ruta distinta. Es mucho más robusto, más confiable, más tolerante a fallos el encaminamiento sobre redes de datagramas, ¿sí? ¿Qué se usa hoy en día? Los dos tipos de encaminamiento. ¿Qué desventaja tenemos? Que los paquetes pueden llegar al destino desordenados. ¿Por qué pueden llegar desordenados? Y como viajan por caminos distintos, puede que lleguen desordenados al destino. ¿Qué les parece? ¿La capa IP los va a ordenar o quién los va a ordenar a los paquetes? ¿Quién va a ordenar la El información? transporte. Perfecto, muy bien, Santiago. La capa de transporte. Específicamente un protocolo que se llama TCP, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahí entonces ya vimos la diferencia entre el encaminamiento en redes de datagramas y de circuitos virtuales. Ahora vamos a entrar a ver conceptos relacionados con los algoritmos de encaminamiento. Primero vamos a ver qué es un algoritmo de encaminamiento. ¿Qué es el algoritmo? Un software, es una parte del software de TCP/IP que ya está programado, ya está incorporado en la máquina de ustedes. ¿Por qué? Porque hoy en día los sistemas operativos, cuando uno instala un sistema operativo, el que sea, ya tiene incorporado la pila de protocolos TCP/IP de manera nativa. Entonces, ustedes no tienen que hacer nada, no tienen que configurar nada. Directamente ya les va a empezar a encaminar porque está configurado así en el software, ¿sí?, de TCP/IP. ¿Qué hace un algoritmo de encaminamiento?
a ver, me vuelvo al dibujo anterior. Cada vez que llega un paquete por una interfaz, el router va a decidir por cuál de todas las interfaces sacar ese paquete que acaba de llegar. Si por acá o por acá. Eso es la función de encaminar. Tomar la decisión cada vez que llega un paquete de por cuál de todas las interfaces sacarlo o encaminarlo a ese paquete. Bueno, acá se lo puse más bonito, pero se debe decidir sobre qué línea de salida transmitir un paquete que acaba de llegar. Pero es lo mismo. Los algoritmos de encaminamiento, esa decisión de decidir por cuál línea de salida sacar esos paquetes, no las tiene que tomar sin ninguna lógica, sino que tiene que tener en cuenta ciertos requisitos. Es decir, que un buen algoritmo debería cumplir estos requisitos. El primero dice que tiene que ser exacto o cumplir los requisitos de exactitud. ¿A qué se refiere? Y que si tenemos que encaminar hacia, en el dibujo anterior, hacia el servidor web, yo desde el router 6 no puedo encaminar hacia la izquierda, tendría que encaminar directamente hacia la derecha, ¿sí? Es decir, que sea exacto, que encamine hacia donde se dirige el destino, o sea, hacia dónde está el destino. En base a eso se encamina, en base, acuérdense siempre que se tiene que leer la dirección IP destino que está en el paquete. Otro requisito es la sencillez. ¿A qué se refiere? Que si ese algoritmo se consume todos los recursos del router, mucha memoria, muchos ciclos de CPU, y se tarda 3 minutos para encaminar cada paquete, y no es sencillo ese algoritmo porque consume muchos recursos. La idea de sencillez es que sea un algoritmo, un software liviano, en cuanto al tiempo de procesamiento y memoria que utiliza el router. Otro requisito es la robustez. Acá se refiere que las redes normalmente cambian, son dinámicas, es decir, que yo puedo activar una nueva red, puedo dar de baja una red, es decir, que los enlaces normalmente se activan y se desactivan, es decir, que no está siempre tranquila la red. Fíjense, ahora nosotros se nos cortó 2 veces, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere la robustez? La robustez es que la red se va a adaptar a esos cambios de topología que haya en cualquier momento. Si el algoritmo es robusto, se va a adecuar, se va a adaptar a ese cambio y va a responder ante ese cambio. Acá estaría lo de tolerante a fallos, por ejemplo. Ser algo robusto es tolerante a fallos. Yo, por ejemplo, no soy tolerante a fallos porque tengo una sola conexión a Internet. Si le pagara a 2 proveedores de servicio, sí sería robusta mi conexión, porque si se cae un proveedor de servicio, perdón, yo tengo otro, ¿sí? ¿A qué se refiere lo de estabilidad? Cuando una red inicia o empieza a construir sus tablas de encaminamiento, puede que sea inestable, es decir, puede que no encamine correctamente hasta que logra lo que se llama la convergencia. Logra lo que se llama la convergencia. ¿Qué significa eso? Que la red sabe cómo, los routers saben cómo llegar a todas las redes. Eso es lograr la convergencia. Una red estable significa que siempre encamina por el mismo lugar, es decir, que las tablas de encaminamiento se mantienen siempre, son las mismas, no se modifican esas tablas de encaminamiento. Eso se refiere a una red estable. Básicamente que no está el algoritmo cambiando constantemente sus tablas de encaminamiento. El tema de la equidad se refiere a que todos los paquetes tienen que ser tratados de la misma manera. Un buen algoritmo tiene que ser equitativo. No puede decir a este paquete lo encamino, a este no, a este sí, a este no. Todos los paquetes deberían ser encaminados en la red, ¿sí? Un buen algoritmo entonces tendría que ser equitativo. ¿Es realmente equitativo o no? ¿Qué les parece? ¿O les dará prioridad a algunos paquetes sí y a otros no? Todavía no hemos visto mucho de calidad de servicio, pero ya vamos a ver que en la realidad los paquetes no son tratados equitativamente, sino que a algunos se les da prioridad, ¿sí? Todo lo que sea transferencia de datos en tiempo real, videos, audio, tienen mayor prioridad. Pero lo de equidad acá significa que todos tienen que ser atendidos y encaminados en algún momento. No pueden quedarse sin ser encaminados. Y la eficiencia se refiere que el algoritmo de encaminamiento debería ser rápido, debería consumir pocos recursos y debería encaminar correctamente, aprovechando de manera óptima todos los recursos que tiene
de la red. Eso se refiere a lo de eficiencia. Lo tiene que hacer de la mejor manera posible. Vemos ahora los tipos de encaminamiento. Básicamente hay dos tipos de encaminamiento. El encaminamiento estático y dinámico. Ya los vamos a ver. También se le suele llamar no adaptativo. ¿Cuál es la característica del encaminamiento estático? Que se decide o se configura cuando la red está fuera de servicio, ¿sí? Es decir, que el administrador va a ser el que va a configurar, le va a decir al router por dónde quiere que encamine los paquetes. A eso se refiere lo de encaminamiento estático. Básicamente el administrador le va a armar las tablas de encaminamiento a un router. En cambio, el encaminamiento dinámico no. Una vez que se configuran el protocolo de encaminamiento que nosotros queremos, con el cual el router va a tener que encaminar, el administrador lo configura una única vez y se desentiende del tema. ¿Qué pasa si se cae una red, se activa una nueva? Solo el algoritmo va detectando esos cambios y se va adaptando a los cambios de topología de la red. Por eso se llama algoritmo adaptativo. Ahí lo vemos más en las siguientes diapositivas. ¿Por qué? ¿Qué significa esto centralizado, distribuido y aislado? En cuanto al encaminamiento dinámico se refiere a dónde se toma la decisión de quién va a decir cómo armar las tablas de encaminamiento. Si el algoritmo es centralizado, va a haber un router, supongamos que hay 6 routers en mi red, uno de los routers va a decidir por dónde se van a encaminar los paquetes y le va a enviar esa información al resto de los routers. En cambio, si el algoritmo es distribuido, el algoritmo distribuido es un algoritmo que es colaborativo. Entre los routers, entre los vecinos, se van intercambiando lo que se llaman actualizaciones de encaminamiento y de esa forma construyen cada uno sus tablas. Eso es un algoritmo distribuido. Esos son los que más se utilizan. Y un algoritmo aislado es un algoritmo que los routers no intercambian información para nada, sino que cada uno, en base a su poca información que tenga, toma la decisión si va a encaminar por acá o por acá, ¿sí? Es decir, que construye sus tablas de encaminamiento teniendo en cuenta solamente su propia información. Por eso se llama aislado. Es como si ustedes estudiaran solos una materia y no se comunican con absolutamente nadie. En cambio, si ustedes comparten ejercicios, intercambian datos, dicen, no, mira, es mejor hacer esto o aquello, están aplicando lo que se llama un algoritmo de encaminamiento distribuido o colaborativo. Vamos a analizar un poquito más los dos encaminamientos. Vamos al estático. Recién ya dijimos que lo define a ese encaminamiento es el administrador. Una aclaración, un router es un aparato que tiene memoria RAM, memoria ROM, micro y nada más. Es decir, que no tiene disco rígido, por ejemplo. Entonces, cuando arranca, nosotros lo compramos muy contentos al router, no hace nada, es lo más inútil que hay un router, ¿sí? A diferencia de un switch, que un switch es mucho más inteligente, en el sentido de que nosotros lo enchufamos, porque ni siquiera tiene botón de encendido, lo enchufamos, y automáticamente el switch empieza a aprender por dónde conmutar las tramas. ¿Se acuerdan que tenía una tabla de direcciones CAM o de direcciones MAC? En cambio el router no, el router si uno no le dice, no sabe nada, hay que configurar la dirección IP de la interfaz, configurar nuestra dirección IP, decirle cómo tiene que encaminar. Entonces, en el encaminamiento estático, el que le dice por dónde tiene que encaminar es el administrador. ¿Cómo se lo dice? Configurándole rutas estáticas, que se llaman. Entonces, por ejemplo, el administrador le va a enseñar que si quiere llegar de la LAN A hacia la LAN C, tiene que sacar los paquetes por esta interfaz. Eso es lo que le dice el administrador, ¿sí? Se lo configura una vez. Al router 2 le va a decir lo mismo, le va a decir, mira, para llegar a la red LAN C, tenés que sacar los paquetes por esta interfaz. ¿Qué va a pasar? Si yo le enseño al router 1 y le enseño al router 2, ¿van a llegar los paquetes a la LAN C o no? Si le enseño al router 1 y al router 2. Una aclaración antes que me respondan. El router 3, para lo único que son inteligentes los routers es que cuando uno les configura la dirección IP acá, de esa interfaz, el razonamiento que hacen es, parece que, supongamos que yo le ponga la 192.168.1.1. Dice, parece que después de esa interfaz está la red 192.168.1.0.
Entonces, cuando uno le configura la dirección IP de una de interfaz, el router automáticamente pone esa dirección de red o de subred en la tabla de encaminamiento. ¿Sí? No hay que enseñarle al router cómo llegar a la LAN C. Al configurarle solamente la IP de esa interfaz, solo se da cuenta que hay una red detrás de esa interfaz. Igual cuando no le configura esta IP de esa interfaz. Entonces, de nuevo la pregunta. Ya le enseñamos al router 1 cómo llegar a la LAN C. Le enseñamos al router 2 cómo llegar a la LAN C. ¿Hay conectividad ahora total entre la LAN C y la LAN A? ¿O falta hacer algo? ¿Qué les parece? Falta poner las IP, ¿no? Bien, supongamos que ya están todas las IP configuradas, Santiago. Están todas las IP configuradas, de las PC, de las interfaces de los routers. Sí, perdón, yo me olvidé de ponerle las IP acá. Puede ser que falte la comunicación y la dirección opuesta. Bien, muy bien, Luis, perfecto. Yo lo que le enseñé, o sea, el administrador simplemente les enseñó cómo llegar desde la LAN A hacia la LAN C. Supongamos que ejecutamos un ping, ¿se acuerdan el PING, el ping? Mandaba paquetitos echo request. Entonces, los paquetes echo request van a llegar a la LAN C. Pero cuando alguna de estas máquinas envía un paquete echo reply, ese paquete no va a llegar. ¿Por qué? Porque no le enseñamos a los routers el camino inverso. Perfecto. Entonces, hay que enseñarle también, configurarle al router 3 cómo llegar a la LAN A y al router 2 cómo llegar a la LAN A. ¿Cuál es la idea del encaminamiento estático? Entonces, que hay que definir las rutas en ambos sentidos, hacia la derecha y hacia la izquierda. Con la LAN A y la LAN C. Si quisiéramos comunicar a LAN B, tendríamos que hacer lo mismo. Tenemos que decirle cómo llegar a la LAN B y al router 2 le tenemos que decir cómo llegar a la LAN A y a la LAN C. Si las redes son chicas, es decir, que tienen pocos routers, es bueno configurar el encaminamiento estático porque es bastante seguro, porque el administrador sabe por dónde viajan los paquetes, pero el problema que tiene que, bueno, perdón, hasta ahí estamos bien. Como ventaja sería que es, primero, seguro, porque se saben por dónde viajan los paquetes. Es sencillo en cuanto a que no consume recursos de los routers, es mínimo el recurso que consume del router. Y como desventaja, ¿qué pasa si se cae un enlace? Supongamos que hubiera un enlace acá, acá arriba, como se llama, redundante. ¿Qué pasa si se cae la WAN 1? Y hay otro camino por acá. ¿Podrán los paquetes de la LAN A llegar a la LAN C o no? Si está configurado el encaminamiento estático. Va a tener que configurar otra vez el encaminamiento para que pueda ir por la otra ruta. Exacto. Solo los routers, ¿qué van a hacer? Van a dropear, van a descartar los paquetes. ¿Por qué? Porque no pueden llegar a la LAN C si se cae, ni a la LAN B si se cae este enlace. Por más que exista una ruta alternativa. ¿Qué vamos a tener que hacer? El administrador se va a tener que dar cuenta que se cayó ese enlace y va a tener que configurarle la nueva ruta que es que salga por esta otra interfaz para llegar a la LAN C o a la LAN B. ¿Sí? Entonces, desventajas, no se adapta, no es robusto el encaminamiento estático, porque no se adapta a los cambios de topología de la red. ¿Sí? Por más que existan caminos alternativos, no se dan cuenta los routers, son medios tontos en ese sentido. Bien, vamos al encaminamiento dinámico. En el encaminamiento dinámico, ¿qué características tiene? El administrador solamente lo configura una única vez y le dice al router, quiero que encamines en forma dinámica. Se lo dice una sola vez a los 3 routers y se va de vacaciones muy tranquilo. ¿Por qué? Porque los routers entre ellos van a intercambiar lo que se llaman actualizaciones de encaminamiento entre los routers. Es decir que, supongamos que para llegar a la LAN C vamos por el router 3, ¿sí? Vamos por acá arriba. ¿Por qué? Y porque se llega más rápido por acá que por acá. Tengo un salto menos. ¿Qué pasa si se cae en el enlace WAN 3? Automáticamente las tablas de encaminamiento se reconfiguran y el router empieza a encaminar los paquetes por acá. Por más que sea un poquito más lento, pero se da cuenta que existe un camino alternativo y los encamina por acá. ¿Qué hizo el administrador? Sigue de vacaciones. O sea, el administrador no hizo absolutamente nada. Sin embargo, la red se reconfigura sola. ¿Por qué? Porque los routers constantemente están enviándose mensajes de cuáles son los enlaces que tienen activos. ¿Sí? Entonces, apenas se cae un enlace, los routers lo detectan y reconfiguran entre todos las tablas de encaminamiento.
Entonces acá les puse que se tienen que enviar actualizaciones de encaminamiento y las ventajas son esas, que se adaptan a los cambios de topología de la red. Son robustos en ese sentido. ¿Cuál es la desventaja? Que consume más recursos de los routers. ¿Por qué? Porque cada 30 segundos, por ejemplo, los routers se intercambian información diciendo tengo todas las redes activas, tengo todas las redes activas, tengo todas las redes activas. Eso consume ancho de banda y cada vez que les llega una actualización de un router vecino, el router tiene que consultar su tabla para ver si tiene que agregar una red nueva o tiene que borrar una red que ya esté inalcanzable, ¿sí? Entonces, sí, como todo en la vida, tiene la ventaja de que es robusto, pero tiene la desventaja que demanda como más consumo de la red, tanto de ancho de banda como tiempo de micro del router y utilización de la memoria del router. ¿Cuándo es conveniente usar encaminamientos algoritmos dinámicos? Cuando nuestra red tiene muchos routers y es mucho trabajo para el administrador configurar rutas estáticas, ¿sí? En ese caso, conviene implementar el encaminamiento dinámico. Ah, bueno, acá les había hecho una animación, perdón, me olvidé. Bueno, iban por acá, desde la LAN A a la LAN C, por el router 1 y el router 3, y si se cae el enlace WAN, directamente se reconstruyen las tablas de encaminamiento y viajan los paquetes por la WAN 1, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a empezar a ver ahora? ¿Cuáles son los algoritmos de encaminamiento? Hay muchísimos algoritmos de encaminamiento, con que sepan estos ya es más que suficiente. No hace falta saber todos los otros. ¿Por qué los vemos? Porque son los que se están usando hoy en día. Los vamos a estudiar así en forma individual y después vamos a ver, cuando analicemos los protocolos, algunos de estos algoritmos se implementan al revés. Algunos de estos protocolos implementan varios de estos algoritmos, ¿sí? Pero para poder entender la lógica, los vamos a analizar uno por uno. Vamos por el primero, el algoritmo de la ruta más corta. ¿A qué se refiere este algoritmo? Este algoritmo lo que hace un grafo de la red, construye un grafo, donde cada nodo representa un router, en este caso A, B, C, D y E representan routers, y estos arcos del grafo serían los enlaces físicos, ¿sí? Este algoritmo a cada enlace le va a poner un costo que se llama, o una métrica. Ah, bueno, veamos esos conceptos primero. ¿Dónde está? Acá. ¿Para qué se usan las métricas? ¿Cómo les parece que puede decidir este algoritmo cuál es la ruta más corta, cuál es la mejor ruta? ¿Cómo elegirían ustedes la mejor ruta desde sus casas hacia la facultad o hacia su trabajo? ¿Cómo elegirían Toma ustedes? menos tiempo. Bueno, para Santiago es importante el tiempo, perfecto, que lleva menos tiempo. Por más que tengas que hacer más kilómetros, Santiago, ¿tomarías la circunvalación? Por más que sea el doble de kilómetros. Sí, mientras que pueda llegar, o sea, puntualmente, sí. Bien. Para Santiago es más importante el tiempo, entonces, que la distancia en kilómetros. Perfecto. Entonces, la métrica para Santiago es el retardo, ¿sí? El retardo es la métrica importante para Santiago. Entonces, estos algoritmos de la ruta más corta lo que hacen es, por ejemplo, a cada enlace le van a poner una métrica. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si tenemos, que es más fácil, la distancia en kilómetros, del router A hacia B hay 1 kilómetro, por eso es que le pusieron un 1, ese es el costo de ese enlace, 1 kilómetro. Entre A y E hay 2 kilómetros, entre B y E hay 3, y así sucesivamente, ¿sí? Los arcos representan, les vamos a poner un costo. Ese número que tienen los arcos es la métrica. Entonces, ¿qué hace el algoritmo de la ruta más corta? Analiza todos los posibles, por ejemplo, para ir de A hasta C, todos los posibles caminos. Si sigue por acá, por B y por C, tiene una ruta que cuesta 5. 1 más 4, 5. Si viene por acá abajo, tiene 2 más 1, 3 más 1, 4. Entonces se da cuenta que esta ruta es más corta, porque tiene un número menor. Entonces elige momentáneamente esta ruta, la de el router A, E, D y C. También analiza
Esta, 2 más 3, 5 más 4, 9. Y no, es muy larga. 2 más 3, 5 más 2, 7 más 1, 8. No, también es muy larga. Y así va analizando todas las posibles rutas, que hay un montón, porque también está esta, 2 más 1, 3 más 2, 5 más 4, 9. Va analizando todos los posibles caminos y solamente va a instalar en la tabla de encaminamiento la ruta que sea más corta, la que tenga menor métrica. Siempre, siempre los algoritmos eligen la ruta menor, ¿estamos? La que tiene la más corta, por eso se llama algoritmo de la ruta más corta. Las métricas pueden ser, por ejemplo, la distancia en kilómetros, que es lo que analizamos recién, el tráfico promedio, es decir, qué tan congestionado está cada uno de los enlaces. Vieron que cuando uno busca en el Maps, cómo llegar en Google Maps, cómo llegar de un punto a otro, pinta en rojo las zonas que están más congestionadas y hasta nos calcula el tiempo, ¿sí? Y entonces se puede analizar también eso. Estos algoritmos pueden analizar el tráfico que hay en la red. Ya vemos el ancho de banda, el costo de los enlaces. Los enlaces tienen costo, se pagan para atravesar determinados proveedores de servicios. Hay que pagar más. Y otra métrica es el retardo medio, que lo dijimos recién. Es el tiempo que se tarda en llegar de un punto a otro, ¿sí? Los routers los miden con paquetitos echo request y echo reply. Mandan varios, sacan un promedio y ese sería el retardo que hay entre D y E. Después mide el retardo que hay entre un nodo y otro, y a eso le pone un costo a los enlaces. Una vez que ya tiene el costo de todos los enlaces, ejecuta el algoritmo de la ruta más corta y le va a decir cuál es el camino más corto de un punto a otro. Si mi métrica fuera el número de saltos, ¿qué valor tendría que tener cada uno de los enlaces? En estos números donde dice 4, 2, 3, 2, 1, ¿qué valor tendría que tener si mi métrica fuera el 1, número? ¿o no? Perfecto, muy bien, Gastón. Diría 1, ¿sí? Entonces diría 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Perfecto, muy bien. Y ahora fíjense, ¿qué pasa si mis enlaces, la métrica que yo uso es el ancho de banda? Supongamos que esto sean megas, 1 mega, 2 mega, 3 mega, 1 mega, 2 mega, 4 megas. ¿Qué les parece? En este caso, ¿querrían la ruta que tenga un número mayor o un número menor? Si la métrica es el ancho de banda. ¿Ja? Los hago pensar ahora, ¿verdad? Y mayor, porque querrías poder tener Claro, mayor, o sea, poder mandar más información. perfecto, pero este algoritmo siempre elige el camino más corto. Entonces, si la métrica fuera el ancho de banda, ¿cómo podemos engañarlo al algoritmo para que de alguna manera me elija el camino con mayor ancho de banda, pero que sea el menor? Porque siempre, siempre elige el más corto este algoritmo. Ponemos los anchos de banda con valores negativos. Bien, a la inversa, ¿sí? 1 sobre el ancho de banda. Entonces, eso hace que, si uno pone la inversa, es decir, que el valor de ancho de banda del enlace va en el denominador, va a mayor denominador, menor es el número, entonces así el algoritmo no se da cuenta y me elige la ruta más corta, pero es la ruta más rápida, que tiene mayor ancho de banda. Perfecto. ¿Y qué pasa si yo no elijo? Recién Santiago elegía el camino más rápido, ¿sí? Para él la métrica importante era el retardo. Pero ¿qué pasa si yo quiero elegir el camino más corto, el más rápido, el que sea más barato, el que no tenga mucho tráfico, y mezclo, es decir, que uso varias métricas? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en realidad cuando elegimos un camino para ir de un lugar a otro? Buscamos como un equilibrio. En ese caso, no hace falta que el algoritmo utilice solo una métrica, sino que puede usar varias métricas. Si usa varias métricas, lo que va a calcular el algoritmo va a ser una función. En este caso, yo les grafiqué 4 métricas. M1, M2, M3, M4 serían las métricas. Y a su vez, cada métrica está afectada por un coeficiente. En este caso, K1, K2, K3 y K4. El administrador, en función de a qué métrica le quiere dar mayor importancia, le puede modificar este coeficiente. Y eso es configurable por el administrador. Hay algoritmos que implementan la ruta más corta que utilizan varias métricas. El ancho de banda, por ejemplo, el retardo, el tráfico promedio. Hay otros algoritmos que no, que usan una sola métrica. Pero cuando se usan varias, se puede implementar así, como una función de varias métricas. ¿Qué algoritmo de encaminamiento calcula la ruta más corta? Un algoritmo que se llama de Dijkstra, ¿sí? Lo tienen que conocer, lo vieron en alguna materia.
en modelos, me parece. No. En investigación DCL, profe. operativa. ¿En qué? En DCL, en diseño de lenguaje de consulta. Ah, mira vos. ¿Pero no es una electiva esa? Sí. Ah, mira vos. Bueno, ahí se explica, no lo vamos a explicar ahora el algoritmo de Dijkstra, pero sepan, en investigación operativa también me dice Macarena, sí, yo sabía que lo veían en una materia de la carrera, no de las electivas, para que supieran de qué se trata. Perfecto, bien. Muy bien. Listo este algoritmo. Vamos al que le sigue, que es el algoritmo de inundación. Bueno, estaba vaga yo en hacer los PowerPoint y les puse el mismo grafo, el mismo dibujo. ¿Cuál es la lógica del algoritmo de inundación? Cada vez que a un router, suponiendo que estos sean routers, le llega un paquete por una de sus interfaces, supongamos que llega por acá, el algoritmo lo que hace es sacar ese mismo paquete por todas las interfaces, menos por donde entró. Es decir, que si el paquete llega por esta interfaz, lo va a sacar por esta y por esta. A su vez, ese paquete que llega al router C, como le entró por esta interfaz, el router C lo va a inundar por esta otra. El router D, como le entró un paquete por esa interfaz, va a inundar el mismo paquete que inundó recién B, lo va a volver a inundar D, lo va a sacar por acá y por acá. ¿Qué va a pasar? A B le va a llegar el mismo paquete que él mismo inundó, pero como él no sabe, de nuevo lo va a volver a inundar. Lo que pasa es que ahora, como llegó por esta interfaz, lo va a inundar por acá y por acá. ¿Qué va a pasar con este algoritmo? ¿Les parece que es bueno o no? Estaría funcionando como un hub. ¿Se acuerdan del hub? Que recibía por un puerto y lo sacaba por todos los otros puertos, menos por donde entró. Sí, ahí consume todo el ancho de banda de la red. Perfecto, consume todo el ancho de banda de la red. ¿Se usará este algoritmo? ¿O no será bueno? Traten de encontrarle alguna bondad, alguna ventaja. Si no, no existiría. Puede ser, profe, que se asegure que los paquetes sean recibidos como ventaja. Muy bien. Se asegura que un paquete es recibido por todos de la manera más rápida posible. Es el algoritmo más rápido de encaminamiento, porque está inundando, es decir que todos los dispositivos reciben bien rápido los paquetes. Y tal cual vos decís, se asegura que todos reciban el mismo paquete. ¿Para qué se podría utilizar? Para actualizaciones de bases de datos, por ejemplo, que están replicadas. En el mundo hay muchas bases de datos que contienen la misma información. Entonces, si alguien hace un cambio en una de esas bases de datos, esa información tiene que ser distribuida y actualizada en el resto de las bases de datos para que todos tengan la misma información, ¿sí? Estar sincronizadas. Entonces, una de las formas de sincronizarlas es a través de este algoritmo de inundación. En ese sentido es muy robusto el algoritmo. El problema que tiene, como decían recién, es que consume muchísimo ancho de banda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a implementar puro, que se llama este algoritmo, sino que lo vamos a controlar. Y se implementa la inundación controlada, que se llama. Bueno, la desventaja es obviamente gran cantidad, no de paquetes duplicados, sino duplicados, triplicados, gran cantidad de paquetes replicados serían, ¿sí? Porque un mismo paquete se va a quedar dando vueltas eternamente en la red y va a quedar consumiendo ancho de banda. ¿Qué vamos a hacer para que eso no pase? La vamos a controlar a la inundación, o sea, vamos a dejar que el router inunde, pero que lo haga de manera controlada. ¿Cómo se hace? Se le pone a cada paquete un tiempo de vida, un TTL, ¿sí? O un contador de saltos. Yo acá les puse contador de saltos. Entonces, cada vez que empieza a inundarse un paquete, el paquete va a viajar por varios nodos hasta que se le venza ese TTL y finalmente se ha descartado ese paquete. Esa es una forma de controlar la inundación, con un tiempo de vida a cada paquete. Otra forma es con un número de secuencia. Fíjense, a ver, estén atentos acá. Vamos a suponer que el router B tiene que inundar un paquete. ¿Qué hace el router B? Cuando inunda ese paquete, le avisa al resto, es decir, coloca en el paquete su identificación. Le pone B, para que sepan que el que lo inundó fue el router B, y le pone un número de secuencia. Si es el primer paquete que inunda, le pone el número 1, por ejemplo. Ese paquete va a llegar a los routers, ¿y qué van a hacer los routers? Van a decir, parece que el router B inundó un paquete cuyo número de versión es 1, o número de secuencia es 1. Y lo anota, lo registra cada router en una tabla
la última versión del paquete que inundó ese router. Pone router B, paquete número 1. ¿Qué pasa si dentro de un ratito el router B inunda otro paquete? Perdón, y ese paquete, bueno, se va a ir inundando por la red. Al ratito de nuevo inunda otro paquete, entonces el router B le pone que es B, el que está inundando el paquete, y ahora el número de versión es 2. ¿Qué va a pasar? Ese paquete va a llegar a C. ¿C qué hace? Consulta en su tabla y dice, el último paquete que yo vi desde el router B fue el que tenía versión 1. Como me llega una versión más nueva, que es la versión 2, entonces lo voy a inundar. Inunda el paquete y actualiza su tabla, es decir que pone ahora que lo último que vio del router B es el paquete número 2. ¿Qué va a pasar? En la red van a estar circulando dos paquetes que provienen de B, el versión 1 y el versión 2. ¿Qué pasa si E recibe por acá el paquete 2? Recibe dos paquetes provenientes del router B. Uno con el número de versión 1 y otro con el número de versión 2. Si recibe con el número de versión 1, lo va a descartar. ¿Por qué? Porque como recibió un número de versión mayor, solamente va a tener que inundar el número de versión mayor porque es la primera vez que lo ve a ese paquete, ¿sí? Si le entra por alguna de sus interfaces un paquete proveniente de B con un número menor al que vio, por ejemplo, le entra con un número 1 y él ya inundó el 2, entonces a ese 1 no lo va a inundar. ¿Se entiende? Cada router registra el último paquete que vio y de quién lo vio, del router B en este caso. Entonces, cada vez que le llega un paquete, si le llega un paquete proveniente de B con número de versión, por ejemplo, ahora 3, porque es el tercero que inunda, como es la primera vez que lo ve, sí lo va a inundar por todas sus interfaces. Ahora, si le llega retardado un paquete por acá con número de versión 2, no lo va a inundar, porque lo último que vio fue un paquete con número de versión 3. ¿Se entiende? Esta es una forma de limitar la inundación y que no se inunde tontamente, así sin ninguna lógica, sino que los paquetes antes de ser inundados se analizan mínimamente, analizando o detectando si ya se inundaron o no se inundaron. Si ya se inundaron, no se vuelven a inundar, ¿sí? Bueno, acá les puse también para que, bueno, ventajas. Como dijeron ustedes recién, que se dieron cuenta, garantiza que un paquete llegue a todos los nodos rápidamente, es rápida convergencia de red, porque todos los routers, hay un algoritmo de algoritmo de encaminamiento que se llama OSPF, un protocolo en realidad, que es el que se usa en Internet hoy en día, que lo que hace es inunda las actualizaciones de encaminamiento. Cada vez que se produce una caída en un enlace, lo inunda, pero lo inunda así, en forma controlada, es decir que se usa este algoritmo. Es robusto totalmente porque garantiza que sí o sí los paquetes lleguen al destinatario, o por un camino o por el otro. Si se llega a caer el router D, no importa, el router E va a recibir los paquetes por estos enlaces. Bueno, vemos el último algoritmo de hoy, el algoritmo jerárquico. ¿A qué se refiere o por qué surge el algoritmo jerárquico? En las tablas de encaminamiento, los routers, ¿qué les parece? A ver, una pregunta. En las tablas de encaminamiento, el router tendrá por cada renglón de la tabla una dirección de red o una dirección de host. ¿Qué les parece? ¿De host, profe? De host, bueno. A ver, en la facultad hay, no sé exactamente la cantidad de computadoras, pero supongamos que hay 2.500 computadoras. Si fuera así, las tablas de encaminamiento de los routers que están en la facultad deberían tener 2.500 renglones, uno por cada computadora, ¿sí? Si tuviéramos direcciones de host. ¿Cuántos laboratorios hay o cuántas redes hay en la facultad? En realidad se implementan subredes y la facultad está implementada así. En cada aula es una subred. Supongamos, no sé, que hay 100 aulas de laboratorios, por ejemplo. Entonces, tendríamos 100 direcciones de subred en la facultad. Es mucho mejor tener 100 renglones en una tabla que tener 2.500 renglones en una tabla. Entonces, hoy en día en las tablas de encaminamiento lo que se guarda
no es direcciones de host, sino direcciones de red o de subred. ¿Por qué? Porque el router nada más tiene que saber cómo llegar a una red. ¿Quién le va a entregar el paquete específicamente a una determinada PC? ¿Qué dispositivo? De los que estudiamos ya. ¿El switch? Exacto, muy bien, el switch. Entonces, el switch sí tiene que tener, no va a tener direcciones IP, porque el switch no conoce direcciones IP, pero va a tener direcciones MAC por cada puerto. Entonces, cuando le llegue una trama, la va a conmutar al puerto correspondiente. Entonces, el router solamente tiene que tener direcciones de red o de subred. ¿Vamos? ¿Se entiende la idea, no? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa si la facultad, que de hecho creció, yo cuando cursaba habían solamente 2 edificios, estaba el edificio central y el edificio de posgrado. Después se hizo el edificio de Mothers, allá el de laboratorio de sistemas, es Mothers, ¿no? Sí. Bueno, ya no me acuerdo los nombres. El de laboratorio de sistemas, después se hicieron un montón de otros edificios. ¿Qué pasó? Crecieron las redes. Al crecer las redes, los routers van a tener que tener más direcciones en sus tablas de encaminamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Las tablas de encaminamiento de los routers van a crecer. Si una tabla de encaminamiento crece, el procesamiento del router va a ser más lento. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo leer una tabla que tiene 100 renglones a leer una tabla que tiene 500 renglones. Me voy a demorar un poco más. Entonces, ¿por qué surge el algoritmo jerárquico? Para tratar de solucionar el problema cuando las redes son muy grandes. ¿Qué les parece en Internet? Los routers de las troncales de Internet tendrán direcciones de todas las redes de todo el mundo. ¿Les cabrá en la memoria los routers? No, no les cabe. Es imposible que un router tenga las direcciones de todas las redes de todo el mundo. Entonces, por eso es que el mundo está dividido jerárquicamente en zonas, o lo que se llaman sistemas autónomos. Bueno, ¿qué pasa si esas tablas son muy grandes? Hacen que el router, ¿qué problemas tiene? Si nosotros no controlamos el tamaño de una tabla de encaminamiento, va a necesitar mucha memoria RAM, y los routers no tienen mucha memoria RAM, va a necesitar más tiempo de procesamiento, porque las tablas son más grandes, ¿sí? Entonces va a usar más micro, y va a necesitar mayor ancho de banda para enviar las actualizaciones de encaminamiento. Para que se den una idea, cada 30 segundos un router le envía a otro su tabla de encaminamiento. Imagínense, si esa tabla es grande, se va a consumir mucho ancho de banda. Y nosotros no queremos que el router mande actualizaciones de encaminamiento, queremos que encamine nuestra información, nuestras, no sé, páginas web, nuestros correos, nuestra película, nuestra música. Entonces, ¿qué va a pasar? Los routers se van a dividir, se van a agrupar en, bueno, acá el algoritmo le llama a nivel general regiones, zonas. Internet, por ejemplo, hoy en día está dividido en sistemas autónomos. También se puede dividir en lo que se llaman áreas. En un protocolo que ya vamos a estudiar más adelante, maneja áreas, que se llama. ¿Cuál es la lógica de este algoritmo? Cada router, dice acá, sabe cómo llegar a todas las redes solamente de su región, pero desconoce cómo es la estructura interna de otras regiones. Es decir, que no sabe cómo llegar a todas las redes de otra región. Simplemente va a saber cómo llegar a la región a nivel general. Por ejemplo, si yo me voy de viaje a Buenos Aires, yo solamente voy a saber cómo llegar a Buenos Aires. Ahora, cómo llegar a tal negocio que está en tal calle, o cómo llegar al obelisco que está en la 9 de julio, no sé. Cuando llegue allá, alguien me va a guiar, me va a encaminar, me va a dirigir hacia el obelisco, por ejemplo. Pero sí, yo tengo que saber cómo llegar por lo menos a Buenos Aires, siendo Buenos Aires otra región, otra provincia. Ahora, si yo soy de Córdoba, debería saber llegar a todas las zonas o todas las calles de mi ciudad, ¿sí? O de mi provincia, pero no creo que sepa tanto. Acá hay un gráfico, este lo tomé del libro, porque era mucho lío hacerlo. Fíjense, en realidad tiene un error este gráfico, porque la tabla de encaminamiento dice cómo llegar a cada uno de los routers. Estos son routers, 2A, 2B, 2C, 2D, son routers, esos circulitos. En realidad una tabla de encaminamiento no tiene la dirección del router, sino que tiene direcciones de redes, ¿sí? O subredes. Pero bueno, con fines gráficos a mí me sirve. Fíjense, acá está dividido
como eran muchos routers, acá tenemos 3, 4, acá hay 5, acá hay 3 y acá hay 2, para no tener todos en una sola tabla de encaminamiento, se los dividió en 5 regiones. Vamos a ver, perdón. Por ejemplo, ¿cuál sería la tabla de encaminamiento si no estuviera dividido jerárquicamente? Es decir, que si todos estos routers estuvieran todos en la misma red, como quien dice, en la misma tabla de encaminamiento, tendríamos, fíjense, una tabla muy grande como está acá. ¿Por qué? Porque el router A, que construyó esta tabla, tiene o sabe cómo llegar a todos los routers, ¿sí? En la realidad, como dije recién, serían todas las redes, pero bueno, en este caso son todos los routers. Dice cómo llegar si el destino tiene 3 columnas acá, el destino, la línea, que sería la interfaz por donde tiene que sacar el paquete, y la cantidad de saltos, cantidad de routers que hay que atravesar para llegar a un determinado destino. Por ejemplo, para llegar desde el router 1A hasta el router 1B, tengo que tomar la línea esta 1B, y está a un salto, ya llegué. Si quiero llegar, por ejemplo, al router 2C, que está por acá, tengo que tomar por la línea 1B y dice que está a 3 saltos. Vamos a ver si es cierto. Tomamos por acá, un salto, 2 saltos, 3 saltos. Llegamos, ¿sí? Otro acá, el 4A, dice que hay que salir por la 1C y también está a 3 saltos. Hay que salir por la 1C y está a 3 saltos. 1, 2 y 3. Es cierto, ¿sí? Para tratar de acortar esta tabla, que es muy larga, lo que se hizo es dividir en 5 regiones, ¿sí? En 5 zonas distintas, y se agruparon los routers. Fíjense ahora cómo se reduce el tamaño de la tabla del router A, del 1A, perdón. Fíjense, este router sabe cómo llegar a todas las redes o los routers de su propia región, sabe cómo llegar exactamente a 1B y a 1C, a 1A no, porque es el mismo, ¿sí? Que están a un salto, sabe cómo llegar a 1B y a 1C, pero no sabe cómo llegar a cada uno de los routers que están en las otras regiones. Simplemente sabe cómo llegar a la región 2, a la región 3, a la región 4 y a la región 5. Eso está graficado en la tabla acá. Como el número 2, que es la región 2, tiene que salir por la línea 1B y está a 2 saltos. Es cierto, 1, 2 y ya llegué. ¿Cómo hará el router si quiere encaminar un paquete hacia el router 2D? ¿Qué les parece? ¿Cómo va a llegar ese paquete al router 2D? Desde acá, ¿no? Desde el router 1A. ¿Sabe exactamente cómo llegar al 2D? El router 1A. Con esta tabla. Perdí el auditorio. Exactamente no, lo saca por 1B y llega a 2A, pero no sabe qué pasa después. Perfecto, Luis. ¿Y quién va a saber cómo entregárselo al 2D? 2A. Perfecto. 2A tendrá una tabla, su propia tabla, que como él sí está en la región 2, va a saber cómo llegar a 2B, a 2C, a 2D. Entonces, simplemente el paquete llega a esta región y una vez que está en esta región, estos routers sí saben cómo entregar correctamente el paquete a un router específico de su región. Bueno, eso es el algoritmo jerárquico. Permite reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers. Entonces, ahorra tiempo de procesamiento, ahorra tiempo de ancho de banda y demás, ¿sí? Fíjense cómo acá se redujo notablemente la cantidad de renglones, estos se llaman entradas de la tabla de encaminamiento de los routers. A nivel de direccionamiento IP, acá lo que se conoce como región 2, región 3, región 4, podría ser, por ejemplo, una dirección de red sumarizada, o un resumen de ruta. ¿Se acuerdan que lo vimos? Cuando estudiamos el CIDR, que es una técnica de encaminamiento entre dominios sin clase, dijimos que se podía sumarizar o hacer un resumen de ruta. Entonces, ¿para qué se hace eso? Justamente, ¿se acuerdan que dijimos que era para reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers, para que se procesen más rápido, para que se encamine más rápido? Bueno, se podría implementar la jerarquía con direcciones sumarizadas. Por eso que los routers de las troncales de Internet no tienen tantas entradas en las tablas de encaminamiento, sino que tienen direcciones de red que resumen varias redes o subredes. Bueno, hasta aquí vamos a dejar, porque este algoritmo es más largo y nos va a llevar más tiempo. ¿Se entendió lo que estuvimos viendo hasta acá? La introducción al encaminamiento. Sí, profe. Bueno.